de cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube de Teresa Méndez Fey, los primeros 3 tomos de esta colección de 10 que vamos a compartir hoy en esta aula magna. Agradecemos desde ya la concurrencia de toda la comunidad cultural, educativa, literaria, porque este es un evento de notable trascendencia. Ya iremos indagando el porqué de esa importancia. Para dar inicio, solicito que la rectora de la UNIBE, la doctora Sani Romero Velázquez, nos brinde las palabras de bienvenida. Muy buenas noches para todas y para todos, a nuestra escritora Teresa, a toda su familia y a los representantes que nos honran esta noche, representantes de la cultura paraguaya. Realmente hoy la UNIBE está de fiesta. Y le decía a Teresa, en una presentación en la cual van a estar parada la gente, y eso es muy bueno, ¿verdad? Pues los escritores saben que estos actos suelen ser pequeños, con nuestros amigos, y bueno, hoy Teresa arrasaste. Y me hace recordar mucho de mi madre, doña Nidia Sanabria de Romero, que para cada presentación para ella significaba verdaderamente una fiesta. Y creo que Teresa y sus hermanos, igual que yo, además de tener nuestras vidas profesionales, de seguir nuestro camino en la construcción en base a nuestras vocaciones, con nuestras acciones estamos honrando a nuestra familia. Por eso creo que a Teresa y a su familia doblemente, para ese nuestro gran cultor paraguayo, don Epifanio, para quien le pido a todos ustedes un fuerte aplauso. Y así, en ese espacio que nos vemos, don Epifanio y doña Nidia y don Augusto estarán unidos, muy felices que hoy podemos congregarnos en torno a la palabra, honrando a otros escritores, porque es la generosidad de Teresa el hecho de poder condensar en estos materiales la creatividad de tantos escritores paraguayos tan importantes y poner al alcance de los jóvenes que hoy nos acompañan, estudiantes de la carrera de educación, quienes van a ser responsables de expandir esto para que pueda llegar a las escuelas, a los colegios y generar esa cultura del aprendizaje a través de la lectura de libros de autores nacionales. Entonces, ¿qué más decir? Que hoy es una noche de felicidad, una noche que vamos a compartir teniendo el gusto y el placer de estar con personas muy importantes en la vida cultural de nuestra patria. Así que muchísimas gracias para todos y muchísimas gracias y un fuerte aplauso para doña Teresa. Gracias, doctora Sani Romero Velázquez, rectora de la UNIBE. A continuación voy a convocar a la escritora Sofía Raquel Fernández Casabianca para dar lectura de los datos biográficos de Teresa Méndez Fey. Buenas noches. Teresa Méndez Fey nació en Asunción, Paraguay, pero ha vivido en el exterior la mayor parte de su vida. Doctorada en Filosofía y Letras por la Universidad de Michigan, 1979, reside desde 1980 en el área de Boston, Estados Unidos. Ensayista, crítica literaria y profesora emérita, lengua y literatura hispanoamericana, de St. Ansel College, 1985-2015. Es autora de Paraguay, Novela y Exilio, 1985, de varias antologías literarias y de más de 30 artículos críticos publicados en diversas revistas especializadas. Desde 1994 ha publicado numerosas obras destinadas a la difusión de la literatura paraguaya, entre ellas Breve Diccionario de la Literatura Paraguaya y Breve Antología de la Literatura Paraguaya, 1994, 1997, 98, 2004, 2008. La babosa y sus críticos, 2007, en coautoría con Francisco Feito. Sobre Carolita, La Patriota y otras obras de Nelson Aguilera, 2014. Como también 5 dobles volúmenes antológicos, por género. Poesía paraguaya, de ayer y de hoy, tomo 1, 1995.
y tomo 2, 1997. Narrativa paraguaya de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, 1999. Teatro paraguayo de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, 2001. Crónicas y ensayos paraguayos de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, 2009. Y literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, tomos 1 y 2, 2011. En 2018 dio a luz sobre narrativa paraguaya, siglos XX y XXI, en coautoría con José Vicente Peiró Barco. En 2021, ensayos y notas, literatura paraguaya de ayer y de hoy, y también diccionario de la literatura paraguaya, cuarta edición. Otros libros de la autora: Habla español, Essentials, 1978. En contacto, Gramática en acción, 1980. En contacto, Literaturas intermedias, 1980, en coautoría con otras autoras. Contextos literarios hispanoamericanos, 1986. Antología del recuerdo, Mentes Pleitas en la memoria de su pueblo, 1995. Panoramas literarios, América Hispana, 1998. Panoramas literarios, España, 1998, también en coautoría. Nuevos contextos, 12 cuentistas contemporáneos de Hispanoamérica, 2002. La Osa y sus críticos, 2007 en coautoría. Cultura y cine Hispanoamérica hoy, 2012. 22 charlas literarias de ayer y de hoy. Más información sobre la autora en el portal Guaraní. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía Raquel Fernández Casabianca. A la bibliografía que has leído, hoy sumamos esta colección de cuentos y relatos de Mi Tierra Colorada en YouTube. Pero no es una antología cualquiera, y no digo porque hoy se presentan los primeros tres tomos de una colección de 10, sino porque esto, que ahora vamos a ir desmenuzando, Maricruz y yo, y luego Teresa nos va a contar más detalles respecto a la obra, no es una antología cualquiera. Esto es un verdadero tesoro, porque en sus páginas vamos a encontrar cuentos de autores clásicos, como los que aquí homenajean en el primer tomo, así como también escritores contemporáneos en los tomos 2 y 3 que siguen y en los que vendrán más adelante, porque esta colección va a dar para rato. Está previsto que sea, como les digo, en 10 tomos. Y además se constituye en un valioso tesoro para todos los que somos lectores, para todos los que cultivamos las letras, para aquellos que difundimos en la docencia y para los que finalmente tenemos siempre ese afán de conocer más respecto a un país. ¿Qué mejor presentación que una antología de esta naturaleza, que abarca tantas áreas, no solo los clásicos que aquí homenajea, sino también por temas, como van siendo distribuidos los cuentos en las siguientes antologías? Yo voy a referirme principalmente al contenido en cuanto al aspecto técnico de esta colección, que reúne innovaciones, así como también particulares modalidades de acercarse a la lectura. Esta antología es también muy particular porque en sus páginas vamos a encontrar la parte audiovisual, las imágenes con las que habitualmente Intercontinental Editorial suele engalanar sus publicaciones. Es una edición de lujo realmente muy interesante, con láminas, imágenes, ya la van a ir viendo después, y tiene la particularidad de que en cada cuento tenemos los datos biográficos, también los datos bibliográficos de cada autor y autora, y un enlace a la página de Teresa Méndez Fey, a su blog. Pero más que nada tenemos, si se fijan al pie de página, acá voy por ejemplo al cuento que da inicio, de Rubén Barreiro Sayer, el cuento Ojo por Ojo, y vemos que al final de la página hay un código QR donde están los datos bibliográficos del autor, un código QR que es fácilmente escaneable. Con el celular o el equipo que tengamos, hacemos scan de esto y automáticamente nos lleva a la página web, al canal de YouTube que Teresa dirige, ya nos contará desde hace cuánto tiempo y con cuántos videos,
que ella ha nutrido ese canal con diversos videos de un montón de cuentos. Entonces, una vez que leemos, o si queremos acompañar en clase, por ejemplo, un enfoque pedagógico distinto, podemos acceder a través del código QR al video donde están todos estos datos aquí recopilados. Los datos biográficos, el cuento en sí, y algo muy importante que yo valoré mucho cuando me tocó ser entrevistado por ella y ser incluido en uno de los cuentos en su canal de YouTube, que es el hecho de que Teresa, para hacer una pequeña reseña, una semblanza del cuento que va a leer y presentar con el material audiovisual en su canal, hace preguntas respecto al origen del cuento o a ciertos elementos, indaga. Y eso realmente es una manera también de motivar la lectura, porque todo empieza por la curiosidad. Siempre queremos saber algo más de lo que ahí está en el texto. Todos queremos especular en qué pasaría si. Y ella indaga en esa parte del autor que no todos hacen, porque la mayoría simplifica la cuestión y pone una antología de cuentos o de lo que fuere entre etapas, sin tener este contenido tan individual que es la entrevista que ella hace, la recopilación de los datos biográficos y bibliográficos de cada autora, que son los que están en su diccionario de literatura paraguaya, cuya última edición salió en el 2021. Entonces, es un trabajo muy completo, muy interesante, les digo desde ya, para todos los que estamos en literatura, los que participamos en talleres literarios y que somos docentes. Esta no es una herramienta, es un tesoro, y podamos compartirlo inclusive en escala virtual con los enlaces a internet. Ya después vamos hacia la conclusión de este evento, vamos a poder presenciar cómo es ese trabajo. Vamos a proyectar uno de los cuentos que tienen una duración de 10 minutos aproximadamente, y van a ver cómo el trabajo profesional de Teresa abarca todos los aspectos audiovisuales, no solo literarios de esa obra. Entonces, para mí, cuando ella me solicitó acompañarle en esta presentación, es motivo de enorme satisfacción y orgullo, porque es una persona a la que apreciamos todos, que viene cultivando literatura paraguaya y es probablemente nuestra mayor difusora siempre, con los estudios que ha hecho, las antologías en cuento, teatro, diccionarios, innumerables artículos, colaboraciones. Realmente el aporte que Teresa hace, y cada vez más presente, como vemos en esta colección, es fundamental para aquello que conocemos como un proceso de la literatura paraguaya. Así que le invito a conocer esto no solo en su versión impresa, que hoy la presentamos acá con Intercontinental. Aprovecho para ponderar la hermosa edición que ha hecho Gatti Van Beck en su editorial, porque realmente están muy preciosos, muy detallados con los tomos, y poder compartirla tanto en esta versión impresa como en el canal de YouTube, cuyo enlace está aquí en este código QR. Lo pueden probar más adelante en algún momento y van a acceder fácilmente. Entonces, esta herramienta se va a multiplicar en muchas lecturas y en distintos formatos. Por mi parte, gracias por la atención. Yo ahora voy a darle la palabra a Maricruz, mi compañera de letras también, gran escritora. Ella seguramente nos va a contar algunas características más específicas de estos libros. Maricruz. Muy buenas noches y un gusto estar acá. No es la primera vez que le presento un libro a Teresa, es la segunda. Creo que fue tu tesis. Fue mi tesis convertida en libro, Paraguay, novela y exilio. Sí, y esto más que nada voy a hacer un poco como José, un poco un recuento de lo que fue el inicio, porque realmente es interesante saber la génesis de estos 3 libros que van a terminar en 10 y no en más. Resulta que Teresa hace un tiempo creo que me dijo, soy la segunda en saber mi proyecto. Creo que el primero fue Rey. Bueno, Fue la primera. fui la primera, entonces, perdón, Rey. Entonces empezamos, porque Teresa siempre, ella es así, ¿qué más puedo hacer? Esa es una de sus características. ¿Qué más? ¿Qué más? No importa en qué momento, creo que era la época de la pandemia. Entonces tenía, ella ya había iniciado esto, como dice José, en estos programas radiales, y en ese momento ella había estructurado como si fuese una clase. Ella da sus clases, yo estuve presente en sus clases en Estados Unidos, en un par de clases, o sea, conozco su estilo, ¿no?
Ella estructura primero con, sobre la información, sobre las preguntas, como dice José, quiere indagar, averigua. Después la segunda parte es el cuento en sí, y la tercera es la ficha bibliográfica del autor y de la autora. Quiero comentarles además que estos son tomos muy especiales porque ella acá ha aplicado la paridad de género. Son 10 autores en cada libro y tenemos 5 escritores y 5 escritoras. O sea, hay escritoras, hay muchas y muy buenas, y como decía José, ha mezclado en el sentido de la contemporaneidad y también aquellos que son los grandes maestros. O sea, hay una lógica de inclusión que ella siempre tuvo muy, muy interesante. Entonces, ella, esta estructura de 3 partes, ella va generando y va creciendo. En un momento ella empieza con la actividad radial, que en realidad es una actividad oral. Era el momento de la radio, y piensa que con mi hermano Epifanio, que está acá, ¿qué podían hacer como para dar a cierta colectividad, la colectividad paraguaya en la Argentina, literatura paraguaya y tocar temas culturales que puedan interesar? Después viene la pandemia, entonces todo se cierra. Entonces Teresa lo que dice es, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Empieza a trabajar entonces con audiovisuales. Y ella agrega a esto oral, radial, todo lo que es lo audiovisual, y para eso contrata a una amiga nuestra, Ali Galeano, que es hija de paraguayos, que vive en Buenos Aires y que es experta, y que además ama, muy motivada por la cultura paraguaya. Entonces, con ella empieza a trabajar todo lo que tiene que ver lo audiovisual. Y por último, en esta tercera fase, ella dice, ¿por qué no puedo yo hacer en impreso todo lo que se hizo en la radio, vía oral y también vía audiovisual? Entonces, esta es un poco la lógica que ella va siguiendo y para este trabajo. Como dice José, estos libros se estructuran en forma temática. El primero es con grandes maestros que han impactado en ella y han impactado en el Paraguay, y que ella ha elegido porque a ella también le han impactado. El segundo son temas pandémicos, en la época de la pandemia, y el tercero tiene que ver con la ciencia ficción y fantasía. Los próximos irán siendo temáticos. Entonces, acá el gran aporte es el QR, porque el QR es lo que lleva en esta ruta a otra ruta, que es la página web de Teresa, y a la vez son los cuentos, y la primera parte, que son los saludos, que ella acá no pone, y que puede perfectamente con el celular, y esto es para los estudiantes, es una muy buena manera de poder aprender la literatura, aprender los cuentos, teniendo lo impreso y a la vez la ruta del QR que lleva a la otra fuente ya total. Y si quieren saber más, en la página web de Teresa, que también están los QR para la página web, ustedes pueden entrar y tienen toda la información, toda. Entonces, cuando pasa esto, yo rescato una frase que tengo escrito porque estuve volviendo a leer. Aclaro que fui la correctora final del libro de Teresa. Claro, en realidad Teresa es la que nos corrige a todos nosotros, pero siempre, como ella dice, valen 4 ojos más que 2 para las correcciones. Entonces siempre hemos sido nosotros los correctores de mi hermana en sus fases finales antes de ir a la imprenta. Entonces, cuando pasa lo de la pandemia, ella rescata esta frase que para mí es importante: no hay mal que por bien no venga. Esto es lo que le caracteriza a Teresa, y tal vez es una característica familiar también, ¿no? Que siempre buscar aquello de los obstáculos, poder salir adelante con algo. Y esta es una frase que gracias a eso ella se motiva y puede seguir avanzando. Y yo quisiera ahora agregar otra parte, porque para mí es muy importante. O sea, acá está el relato de los autores y de las autoras, que es en la segunda parte, y en la primera parte es la parte
la génesis de cómo esto se va generando y las preguntas que ella le hace a los autores y autoras. Pero si ustedes ven en la primera parte también hay un relato de la autora. Si ustedes van observando, no en todos los tomos, pero yo ya estoy trabajando en el cuarto y además conozco los 170 o más audiovisuales que tiene Teresa. Si ustedes observan en esa primera parte, no solamente ella indaga al autor o a la autora, ella se indaga a sí misma. Y ustedes van a ir viendo que hay como memorias que ella rememora en esos momentos, o circunstancias que lo unieron con la autora o con el autor, o temas que a ella le impactaron en su propia vida. Entonces, yo no creo que Teresa a esta altura ella haga un libro de memorias, no creo, pero quien quiera conocer la trayectoria, no solamente literaria de Teresa, sino la vida, sino cómo ella fue salvando esos obstáculos y logrando acercarse cada vez más al Paraguay desde estas herramientas que son los libros y a la vez desde la motivación, que es la literatura. Ustedes pueden indagar en esa primera parte. Entonces van a ver que ella en ningún momento, digamos, su relato tapa el otro relato. Pero si ustedes observan toda esa primera parte, van a ir conociendo la memoria, la trayectoria y las motivaciones de Teresa desde sus inicios en Montevideo, del exilio, hasta cuando se casa con Rey, se van, y bueno, y todo lo que sucede hasta después de la vuelta a la democracia en el Paraguay. Entonces, hay un relato oficial, que son los cuentos, y hay otro relato, el subrelato, y eso es lo que yo quería rescatar, no solamente como hermana, sino también como conocedora un poco de la psiquis, de la historia y de la memoria colectiva del pueblo paraguayo, para que se pueda valorar a aquellas personas que no siempre se valoran en el país, aquellas personas que han impactado y que van dejando huellas en este caminar que todavía nos falta tanto, pero que a la vez la literatura nos muestra los temas de lo que todos los días nosotros tratamos y nos duele y nos pone bien y en fin, todas esas cosas. Entonces, para las nuevas generaciones, ustedes pueden acudir a este libro por varias razones. Pueden agarrar diferentes rutas, así como ahora está la ruta de Barret, está la ruta de Roabastos. Bueno, acá con estos autores va a haber rutas de estos autores y ojalá que también haya una ruta específica de una persona como Teresa Méndez Fey, que ha dejado tanto a este país. Y no lo digo como hermana, lo digo también porque soy amante de la literatura, porque escribo y porque reconozco también y conozco muy en el interior lo que ella significa. Bueno, muchísimas gracias entonces y paso a Carla. Me emociono muy fácilmente, pero con las presentaciones que me hicieron José, Maicruz, la doctora Sani, hija de mi queridísima, inolvidable Nidia, ya estoy casi al borde de las lágrimas, pero me voy a reponer. Soy profesora de literatura y entonces quería enfatizar algo que ya lo mencionaron en realidad de alguna manera tanto José como Mariluz, pero yo organicé este libro como organizaba o de literatura hispanoamericana o de conversación sobre temas literarios o un taller, en el sentido de que tomo una cápsula. Cada capítulo es una pequeña cápsula que incluye lo que daría como datos esenciales para meterse en la obra de un autor.
caso en un cuento o en un relato. Son textos cortos los que están incluidos en estos volúmenes, en esos tomos. Y me di cuenta, enseñé como un total de 40 años en las aulas, de los cuales mis responsabilidades académicas incluían generalmente 4 cursos por semestre, a veces, últimamente cuando cambiaron, 3 cursos por semestre, de los cuales 2 de literatura y 1 de lengua. En todos mis cursos usaba un método similar al que uso en cada cápsula aquí. Presentar elementos necesarios para que los estudiantes cuando hagan la tarea de leer el cuento, la novela, la obra de teatro asignada, ellos tengan en mente cuáles son los elementos que tienen que, a los cuales les tiene que prestar mucha atención al principio. Por ejemplo, para un cuento, les decía, hay que empezar por el título. Piensen que el título es significativo. Un buen autor, un buen escritor, consciente o inconscientemente, elige un título que dice algo del cuento. Puede ser poner la vista en el personaje principal, puede ser prestar atención al lugar, al escenario, puede ser la situación temática. Por ejemplo, vamos a decir, hay un cuento, Mi yo del futuro, el título de uno de los cuentos del tomo 3, de Juan de Urraza. Ese Mi yo del futuro ya nos está diciendo algo. Piensen ustedes, ¿qué nos está diciendo Mi yo del futuro? Algo que tiene que ver con una situación que aquí habrá un encuentro, un encuentro con un personaje del futuro que es el mismo que vuelve al presente. Hay un cuento titulado Si Blancanieves tuviera Wi-Fi, que es de Norma Flores Ayerbe. En este cuento, el título es un título hipotético. ¿Qué nos está diciendo este título? Pues, probablemente la narración tendrá que ver con qué pasaría si Blancanieves tuviera Wi-Fi. Bueno, de esa manera es una manera. La ayuda está al principio, en la parte A de dar datos. Les digo siempre, lean el primer párrafo. El primer párrafo de cuento, novela, lo que sea, es esencial. Hay muchos datos allí. Punto de vista narrativo, tal vez lugar de escenario, tal vez personajes, tal vez algo relacionado con el tema, con algo importante en el cuento. En fin, esa parte la doy. Mi parte de profesora de literatura está en este libro, como decía Maricruz, en la parte A. En la parte B está el cuento, el relato, total, o como lo leí. Digo total o como lo leí, ¿por qué? Un factor importante es que empezaron como programas de radio. Entonces, los cuentos deben ser cortos. ¿Qué significa? Entre 600 y 900 palabras. Algunos, muy pocos, tienen más. Pero tengo algunos casos en donde yo demasiado quería el cuento y le pedí al autor si podía aportármelo.
Bernardo Neri Farina me acortó uno de sus cuentos, El cuarto balazo. Era muy largo, pero me lo acortó. A Javier Viveros tiene un cuento titulado, que está, bueno, no está en esta colección, pero está en el tomo 4, me parece, que todavía no salió. El cuento es Misterio en Nueva York, Misterio en ¿cómo era? JFK, en el John F. Kennedy. Exacto. Él me lo tuvo que acortar. ¿Por qué? Por la extensión, era larguísimo el cuento. Sin embargo, quedaron perfectamente acortados. Entonces, la idea es que hay que abrir el apetito en la parte A para que después no solamente entren con entusiasmo a la lectura del cuento, sino para que tengan pistas, algo que busquen y que encuentren en la parte B. Y finalmente es necesario tener los datos bibliográficos de los autores en forma resumida. No siempre es posible dar todo, porque muchas veces los autores tienen unos currículos muy largos. Entonces, siempre digo, el diccionario de literatura paraguaya no es una suma de currículos, es datos esenciales, importantes para tener una vista total o una vista resumida de los géneros que trabaja el autor, de las obras, del tipo de obras que publica, poesía, narrativa, etc. Entonces, como esto lo dijo José, un aspecto importante a mí me interesa mucho la génesis de una obra, de cualquier obra. ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué nace una obra? Sea cuento, sea novela, sea obra de teatro. Me interesa muchísimo. Y ese interés que yo tengo lo transmito y lo pongo en mí en la parte A, como ya mencionaron. Claro, eso lo puedo hacer con los escritores que están vivos. Tengo muchos escritores a los cuales los he trabajado ya después de fallecidos, entonces no hay posibilidad de hacerles la entrevista. En ese caso, yo hago la entrevista, yo busco la información que me da esos datos, y a veces la misma obra da el dato, a veces la misma obra dice algo. En fin, cuando en los últimos años de mi carrera universitaria me di cuenta de que a los estudiantes les interesaba muchísimo la parte visual. Si uno podía complementar el texto con algo visual, porque fíjense, estoy hablando de los últimos años que yo estuve como profesora entre el 2010 al 2015, me jubilé en 2015. Entonces, empecé algo en mi departamento que nadie lo había hecho, lo hice yo. Creé una página de Facebook privada para cada clase. Y en mi página privada solamente acceso a los estudiantes de la clase. Yo les ponía material complementario a lo que estábamos haciendo. En clases de cuentos, en clases de novelas. Cuando leíamos, por ejemplo, una novela como Agua para Chocolate, una novela mexicana, como Agua para Chocolate sobre la Revolución Mexicana. Me olvidé de la autora. Laura Esquivel. Entonces, en la página de Facebook, mis estudiantes tenían el link a la película como Agua para Chocolate. Dos versiones diferentes, la versión textual y la versión cine. Aquí tengo la versión textual y la versión cine. Me di cuenta que motivaba muchísimo a los estudiantes, porque les hacía cosas así como preguntas que yo les hacía y ellos me lo tenían que contestar por Facebook durante el fin de semana en nuestro grupo privado. No era para todo el público, era solamente los estudiantes y yo. Y
preguntas como comparar y contrastar el punto de vista. La cámara es un punto de vista diferente a un personaje, a un narrador en primera persona, a un yo narrando el cuento, la novela. Después pasaron cosas, avanzó mucho el nivel de los estudiantes ya se venían a clase con material complementario que ellos habían encontrado sobre tal o cual autor, entonces lo ponían en la página, en nuestra página de Facebook, en nuestra página privada de Facebook. El interés que yo noté y el interés que ellos notaban de mi parte, por el entusiasmo del profesor motiva a los estudiantes. Entonces, quiero pensar que con este libro voy a tratar de lograr algo. La mayoría de ustedes que son educadores, que van a ser educadores en el futuro, piensen en la manera de motivar a sus estudiantes, uniendo lo que está en el texto con lo que está fuera del texto, pero está relacionado. Por ejemplo, las versiones visuales o musicales de tal o cual obra. Entonces, esa es la, digamos, una de las cosas que yo quería hacer. Y como dijo Maricruz, ¿qué más puedo hacer? Mi visión es divulgar, difundir, hacer conocer, difundir, hacer conocer la literatura paraguaya. Eso ¿desde cuándo? Desde que empecé mi tesis doctoral, desde los años 70, que quería hacer eso. Por eso hice la tesis doctoral sobre literatura paraguaya del exilio, que era la literatura posible para mí de adquirir fuera del país. Porque los textos en los años 70 no salían, estaban aquí. Si uno quería hacer sobre literatura paraguaya, lo único que podía hacer es sobre literatura de escritores paraguayos que publicaban en el extranjero. Y claro, ahí estaban los paraguayos exiliados. Augusto Roastos, Gabriel Casaxia, aquí está en el tomo 1, Rubén Marino Saguier, Lincoln Silva, ¿quién más? No, me falta más. Yo en mi tesis doctoral tengo la obra de varios escritores exiliados, unos 6 o 7 más o menos. En fin, Elvio Romero Cuela, yo hice narrativa paraguaya. En fin, entonces, conectar a lo nuestro con lo más posible hacia el exterior. Tratar de sacar la literatura paraguaya del exterior. Eso es lo que hice después de jubilarme. Eso es lo que hice con mi hermano a través de panoramas de noticias en radio. Ahora la literatura paraguaya, todos los viernes sale un cuento de literatura paraguaya que llega a muchas partes. Le pedí a mi hermano que me dé las estadísticas de cuánta gente más o menos y dónde ven. ¿Qué me dijiste? Son incontables, es difícil. Es muy difícil de contar. Es muy difícil de Porque no contar. te cuentan los oyentes. Muchos oyentes escuchan por la página web. Bueno, No sabes, pero están. Yo tengo los datos estadísticos de Francisca Segovia, de Radio Tribuna de Nueva York, que me mandó y me dijo: Teresa, tengo el audio, ¿no? Teresa, los cuentos, el domingo de cuentos, que se escucha en Nueva York todos los domingos, se repite los jueves, porque por horarios diferentes, hay algunos, porque Radio Tribuna llega a 52 países del exterior. Eso significa países, cada país tiene muchos escuchas, no solamente paraguayos residentes ahí, sino en general muchos latinoamericanos residentes en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur. Entonces, él me dijo que
de tanto en tanto el conteo. Ellos tienen un programa de radio que va por digital, ¿no es radio digital? Entonces tienen un conteo, ¿no? Que hay días que alcanza 700, 1000 personas escuchando. Eso 2 veces a la semana. Y un cuento de nuestro país. Entonces, poco a poco, esto, claro, como decía mi padre, no se puede hacer en un día. Esto poco a poco se va dando. Y ahora, con la nueva ley que acaba de salir, se promulgó la ley de fomento de promoción al libro y la lectura. Yo pienso que estamos en un momento vamos a tener un boom de la literatura y de la cultura, porque ese apoyo, esperemos que realmente resulte y que no termine otra vez en el opareí como pasan algunas cosas, pero yo espero, siempre he sido muy optimista, que vamos a lograr que nuestra literatura, que nuestros autores, que nuestros escritores puedan hacerse escuchar, leer a través del incentivo que tiene que venir y que va a venir del propio país, de nuestras propias instituciones relacionadas con la literatura, la cultura. Y bueno, primero en la casa, primero en Paraguay, estamos tratando de difundir a través de estos libritos, por ejemplo, y después que todo esto pueda salir a través de radio, televisión, ferias que ya tenemos, que ya existen. Hay muchas más ferias de libros en Paraguay, en distintas partes del interior también, que antes, que hace 5 o 6 años, y en el extranjero, en Buenos Aires. El año pasado, antepasado, fue una delegación a República Dominicana, donde hubo una feria y Paraguay estuvo representado. ¿Dónde fue? República Dominicana, ¿verdad? Sí, fue República Dominicana. Y en el 2018, hace, wow, 5 años ya. Muy bien. En fin, yo estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche. Estoy muy contenta de presentar mis primeros trillizos, mi primer trillizo de cuentos que será, espero, con ayuda de Alejandro Gatti, llegarán 10, pero no quiero dejar de hacer algo muy importante que en la vida hay que hacer. Esto es regla de mi padre. En la vida hay que agradecer y perdonar. Dos actitudes, dos sentimientos que tenemos que tener. Agradecer a todos los que nos ayudan queriendo o a veces nos ayudan sin querer, y perdonar a todos los que nos hicieron mal o nos hacen mal queriendo o a veces sin querer. Yo en este momento quiero agradecer a mucha gente que ha hecho posible estas publicaciones. Y para eso les voy a leer, porque no me quiero olvidar. Está bien así. ¿Me escuchan así? ¿Me escuchan? ¿Así? Así. Agradecimientos entonces. Antes de cerrar este prólogo, solo me queda agradecer a todos los que han hecho posible la concreción de mi idea de realizar esta colección, Cuentos y Relatos en mi Tierra Colorada, en YouTube, que nació en plena pandemia, a fines de 2020, y que ahora ya cuenta con los 3 primeros tomos.
Mis más sinceras gracias a Alejandro Gatti, director de Intercontinental Editora, por su generoso respaldo editorial. A Rubén Riveros Arce, ¿está aquí? No, claro. A Rubén Riveros Arce, por su cuidadoso trabajo de diagramación y armado de un nuevo libro que se suma a los ya muchos Made in Paraguay. A Mirta Roa, por el diseño y preparación de otra hermosísima tapa, con esta la 8ª. A Ali Galeano, por las imágenes que ella preparó para portadas de los YouTubes y para ilustrar los cuentos y relatos. Y a mi hermana Maricruz, por leer y releer con detalle y atención tanto todo el manuscrito como la última versión del PDF antes de darlo por terminado para la imprenta. De más está decirlo por lo obvio, gratitud infinita a todos los autores incluidos en este tomo, como en los anteriores y los que vendrán. Sin sus cuentos y relatos ya en YouTube, no habría libros en esta serie de cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube. Otra dosis de inmensa gratitud a mis 2 maestros del espacio cibernético, a Rey, mi esposo, por resolver mis constantes problemas técnicos y apoyarme en todo siempre. Y a Eddie, mi hijo, por su trabajo artístico de preparación de múltiples imágenes, incluidas las creadas con ayuda de inteligencia artificial, de collages y por mejorar la parte visual, ilustraciones y fotos del libro. Mil gracias igualmente a los futuros lectores de estas páginas dentro y fuera del país, que al terminar de leer cada capítulo podrán ver también, si quieren, la versión ilustrada en YouTube de los textos narrativos incluidos en el volumen. Espero que este tomo 3 de la colección Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada, bueno, y del 1 y del 2, espero que estos tomos en YouTube y la flexibilidad que ofrece el librito al incluir su versión ilustrada y sonora en video al final de cada capítulo, les abre el apetito de leer más cuentos y relatos paraguayenses en los próximos tomos de la colección que irán saliendo a la brevedad posible. Todos y cada uno de los libritos de cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube irán acompañados, como en estos primeros 3 tomos, de sus respectivos códigos QR para darnos la oportunidad de escuchar, ver y disfrutar de las versiones en YouTube tipo películas de cortometraje de todos los cuentos y relatos incluidos en la serie. ¡Viva la tecnología! Muchísimas gracias, Teresa, por esta presentación, a la rectora que nos acompaña con las palabras, a Maricruz también que ha investigado un poco más respecto a estas publicaciones. Ahora vamos a pasar a ver uno de los videos que tenemos preparados. Invitamos a las panelistas a compartir con el público. Pasamos a la segunda parte del evento, donde vamos a ver uno de los videos y también luego vamos a compartir un momento musical. Así que vamos a ver el video editado en 12 minutos de El pesebre de Doña Loreta, un cuento de Nidia Sanabria de Romero, nuestra fundadora, gran escritora, que este año nos ha dejado en este plano terrenal, pero nos ha dejado una vasta, importante y muy interesante obra que hoy vamos a ver en este formato que venimos mencionando. Así que, si podemos ver esta parte de luces, por favor. Vamos a ver este trabajo que ella viene realizando en el canal de YouTube. Esta es la edición correspondiente al pesebre de Doña Loreta.
¿Puedo decir algo? Quiero avisar algo. Quería decirles que este es el cuento número 9 del volumen 1 y para cada uno de los cuentos yo les doy en una nota al pie la fecha de presentación, de transmisión en la radio, tanto en Panorama de Noticias como en la radio de Nueva York, del cuento que ustedes van a ver. Y fíjense, aquí por ejemplo dice, transmitido por radio en Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2019. Doña Nidia no había fallecido, por lo tanto, en la presentación ustedes van a escuchar cuando yo menciono datos de premios o no recuerdo exactamente qué está al principio, pero tienen que darse cuenta de que esto fue presentado por radio en 2019 y fue presentado en Radio Tribuna de Nueva York un año después, el 27 de diciembre de 2020. Por lo tanto, la información que van a ver ahí, lo que está en mi presentación, alude a 2020. Si yo digo algo que pasó hace 2 años, no es 2021, sino 2 años atrás de 2020, 2018. Eso creo que es importante porque muchas veces la parte dice algo y dice, no, eso no fue el año pasado, eso fue hace 3 años. Entonces, eso quería avisar. Bueno, una vez más, y saludos cálidos a todos los oyentes de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, entre ellos vía Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y como todos los domingos desde octubre pasado, llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo cuento de la cosecha narrativa de mi país natal, Cheretamí, Paraguay. El relato escogido para hoy se titula El pesebre de Ña Loreta y es de Nidia Sanabria de Romero, prolífica escritora asociada con la literatura infanto-juvenil, al igual que algunas escritoras ya incluidas en rincones pasados como María Luisa Artecona de Thompson, Maribel Barreto, María Eugenia Garay, Milia Galloso y Eli Mercado de Vera. Educadora con más de 60 años de docencia y de activa participación en la vida cultural de nuestro país, el 21 de noviembre del año pasado y en ocasión del cumpleaños número 91 de Doña Nidia, el Pen Club del Paraguay le rindió un emotivo homenaje en el rectorado de la Universidad Iberoamericana por su larga trayectoria de valiosos aportes a la cultura nacional. El pesebre de Ña Loreta es uno de los 8 textos narrativos incluidos en el libro Tierra en la piel, cuentos y relatos que su autora publicó en 1984, pero que por no tener un ejemplar del libro a mano, y como ya lo he hecho más de una vez, yo les voy a leer el relato de la versión online que se puede encontrar en la Biblioteca Virtual Cervantes. Como varios de los cuentos y relatos de Tierra en la piel, el pesebre de Ña Loreta recoge un recuerdo de la niñez de Nidia Sanabria. Y por eso,
porque indudablemente refleja una vivencia recurrente de varias Navidades, tiene la fuerza de transportarnos a sus lectores a experiencias similares que algunos hemos vivido y que en ciertos barrios, y quizás más en los pueblos que en las ciudades grandes, todavía hoy existe esa costumbre, la de ir a visitar pesebres en Nochebuena y Navidad, especialmente en las iglesias y también en las casas de algunos vecinos que acostumbran o acostumbraban poner grandes pesebres. Personalmente, yo recuerdo, y en este momento vívidamente, esas visitas a pesebres del barrio que hacíamos con mi tía Juanita, especialmente cuando vivíamos en barrio obrero, hace mucho tiempo. Bueno, creo que con esta presentación y evocación de recuerdos, ahora voy directamente al cuento de Nidia Sanabria de Romero, cuya lectura es también mi pequeño homenaje a su gran contribución a la literatura infanto-juvenil paraguaya y a la cultura de nuestro país. Y sin más demora, los dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten del recuerdo y relato navideño El pesebre de Ña Loreta, de Nidia Sanabria de Romero. Y aquí va el relato de Nidia Sanabria de Romero, titulado El pesebre de Ña Loreta. Al estallar el día, los niños ya arrastraban del bosque cercano ramas de caboveí, laurel y paraíso. Cada uno tenía la responsabilidad de hacer de esta Navidad el pesebre más lindo. En casa de tía Zoila bajaba las polvorientas cajas donde por un año durmieron su noche larga el niño, la Virgen, el San José. Más abajo, en diarios viejos, estaban envueltos los 3 reyes, las ovejitas, el desteñido burrito y otras tantas siluetas de barro cuyos rostros parecían reír grotescamente. Esos seres inanimados cobraban vida en césped improvisado y en rojos cerros que pacientemente se fueron cubriendo con polvo de ladrillo gastado. Mi madre daba órdenes entregándonos papeles de colores. Las estrellas deben tener puntas, cuiden de que salgan iguales, pero salían tan irregulares que más de las veces echábamos la culpa a la alumbrada tijera que con el engrudo del tiempo se ponía cada vez más perezosa para trabajar. Al pasar el mediodía brillaban con la media luna cometas de largas colas sostenidas por hilos invisibles, y a la noche las estrellas parecían verdaderas porque el Petromax alumbraba desde el alero. Ya están los chipás calentitos, decía la vieja criada. Las ramas, cada vez más cargadas, apenas podían sostener el peso de los chipás, que ese día tenían alas para alternar con racimos de uvas y con la roja granada. Abajo, el caminito de arena marcaba el paso a los pastores y a otros adoradores del Niño Dios. En raro contraste, sandías, melones y bananas rodeaban el cerro y la pequeña laguna, que en fuente enlosada dejaba flotar algunas figuras de carey que el turco del pueblo puso en venta en esos días. Ya a la tardecita del 24, las niñas engalanadas de percal vaporoso y grandes moños sujetando trenzas y cabellos sueltos, al igual que sonrientes niños de pantalones cortos, enfuñados hasta las rodillas, éramos los que inaugurábamos las tradicionales visitas. Los mayores no tenían apuros, porque para ellos, por la noche, correrían el licor de anís, la caña, el cigarro y en algunas casas galletitas y caramelos que en platos de loza o en bandejas de metal recorrerían las filas de sillas arrinconadas a lo largo del corredor. Vuelvan antes de esconderse el sol, nos recomendaba mi padre. Era un largo peregrinar, haciendo el difícil papel de juez para dar al final el fallo a favor del pesebre más bonito de esa Navidad. Siempre el resultado de nuestras determinaciones ingenuas señalaba él mismo,
el pesebre de ña Loreta. Sin duda alguna, el mejor. Tal vez porque era la única que sobre mesas encontradas en alturas diferentes preparaba de una manera especial su pesebre. Todo había allí y no faltaba algún juguete nuevo, cochecito moderno con rueda de goma, juguetes que nunca supimos de dónde los sacaba y cada año eran más novedosos. Tanta era la admiración que teníamos a su pesebre y a ella que le consideramos santa. Cuando llegábamos a su casa, con las manos juntas, inclinábamos la cabeza en señal de reverencia, como si estuviéramos ante el mismo Dios. ña Loreta, mujer madura, sola, sin hijos ni marido, estaba siempre vestida de limpieza y la cara y el cuello entalcados de tal manera que nos parecía distinta a las otras mujeres. Cuando regresábamos a nuestros hogares, segura estoy que cada uno preguntábamos a nuestros padres lo mismo. ¿De dónde sacaba ña Loreta esos juguetes que nos maravillaban? ¿Le habrá traído algún amigo viajante? Ella tiene muchos amigos arribeños. Ni una palabra más. No comprendíamos esa respuesta, porque ña Loreta existía para nosotros solamente esos días. El resto del año, nuestra inquietud de niños nos tenía ocupados en largos juegos. Ya de grande he oído tantas cosas sobre las personas y me cuesta creer cuando son malas. Pero la imagen virtuosa de ella dejó de serla porque el significado de las respuestas a nuestras preguntas infantiles iban teniendo sentido cuando veía con desconfianza las visitas de hombres a cualquier hora en esa casa solitaria. Ahora no sé por qué olvidé por tanto tiempo el bello pesebre, el que a mi infancia embelezó por horas. Tal vez porque la malicia de no creer puro a mi semejante hizo más cómodo olvidarlo. Ahora cierro los ojos y los oídos para no encontrar desperfecto y vuelvo a ver a ña Loreta, inocente en su impureza, como si guardara lo mejor de sí para esos pocos días y ofrecernos a nosotros, a esos hijos que no los tuvo, el rostro iluminado del niño Dios, sonriente y tranquilo, bañado con incienso de laurel y de coco. A la distancia queda en mi mente como la más hermosa postal de mi pasado, el pesebre de ña Loreta. Final del relato. Y ahora los datos biobiográficos de la familia. Lidia nació en Carapeguá en 1928. Poeta, cuentista, dramaturga y docente. Educadora de larga trayectoria, fundadora del Colegio Iberoamericano, de la Universidad Iberoamericana de Asunción y del Taller de Literatura de dicha universidad, Nidia Sanabria de Romero se destaca especialmente por sus aportes en el campo de la literatura infanto-juvenil. Miembro fundadora de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas y de la Asociación de Literatura Infanto-Juvenil del Paraguay, en 1989 fue seleccionada por la Municipalidad de la Capital y la Asociación de Músicos del Paraguay entre las 15 mujeres sobresalientes del año. Su producción literaria, mayoritariamente de carácter infanto-juvenil, incluye cerca de una docena de libros, colecciones de cuentos, poemarios y obras teatrales. Algunos de sus títulos son Tardecitas con alas, cuentos, Tierra en la piel, cuentos y relatos, La gran velada, una antología de 6 obras teatrales para niños, Cascada de sueños, cuentos, Balada de canto y musgo, poemas para adultos, y En la habitación de los temblores, poemas para fechas, días y momentos. También son de su autoría Memorias de una maestra, Resquicios de un pasado peregrino,
que son relatos de sus memorias, y antología de la literatura infantil y juvenil. Tiene además textos traducidos al inglés, obras incluidas en antologías dentro y fuera del país, y numerosas distinciones nacionales y extranjeras. Final de la ficha bibliográfica.